de las fiestas decembrinas convierte al mes de enero en una empinada loma y a todos nosotros en Sísifos, empujando nuestras deudas hasta la quincena. Usted lo sabe muy bien. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Debo, no niego, pago, no tengo. Hoy hablaremos de deudas en la literatura, de escritores endeudados, de vidas opulentas que se vuelven contra sus beneficiarios. Se tiende a pensar que el dinero no nos puede dar la felicidad, escribió Julio Ramón Ribeiro en Prosas Apátridas, lo cual es cierto y falso. Cierto en la medida en que la felicidad absoluta no existe y nada en consecuencia, ni el dinero podrá proporcionárnosla. Falso, pues el dinero nos soluciona todos esos innumerables problemas y contratiempos cotidianos y materiales que embargan a la humanidad, lo cual es ya bastante. Nos permite realizar ciertos sueños, satisfacer ciertos caprichos y reducir realmente al mínimo lo que es realmente irrealizable. Paul Getty, que fue en un tiempo el hombre más rico del mundo, decía que había 3 cosas que el dinero no podía conseguir: la salud, la cultura y el amor. Me permito pensar que la última no es muy exacta. A pesar de ello, el dinero suaviza, disimula, compensa estas faltas. No se vaya, olvídese por un momento de ese dinero que le prestaron y recuerde lo que el escritor y humanista francés François Rabelais dejó escrito en su testamento: no tengo nada, debo mucho, el resto se lo dejo a los pobres. Este es el libro de Julio Ramón Ribeiro, Prosas Apátridas, del cual les acabo de hablar. Un gran escritor peruano. Como todas las semanas, les recuerdo que, usted ya lo sabe, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura: deudas, dinero y modos de pagarlas. Sí, hemos traído dinero y suficiente. Lástima que sea para pagar nuestras deudas. Tal vez no haya una familia en la historia de la literatura cuyo apellido esté tan ligado al dinero como los Fitzgerald. ¿Cómo sobrevivir con $60,000 al año? Es el libro donde Scott Fitzgerald cuenta algunos de sus años más penosos, antes de la publicación, desde luego, de El Gran Gatsby, que, por cierto, cumple 100 años en el 2025. Se publicó en 1925. En el prólogo al libro, querido Scott, querida Zelda, en el cual está compilada una parte de la correspondencia entre Zelda y Scott Fitzgerald, la nieta de ambos, Eleanor Lanahan, menciona que el dinero era algo que su abuelo adoraba y despreciaba, reverenciaba y dilapidaba. De acuerdo con Lanahan, la incapacidad de Fitzgerald de manejar el dinero lo incapacitaba. Existen diversos testimonios sobre las deudas de Scott y las deudas que Scott contrajo durante su vida. En sus momentos más críticos pidió prestado a su agente, a sus amigos, a sus editores, lo que lo llevó a vivir un círculo vicioso: escribir para pagar deudas y pedir prestado para seguir escribiendo. En una carta escrita a una amiga poco antes de su boda, Scott Fitzgerald afirmaba que sería difícil pensar en una pareja más irresponsable que la que él y Zelda estaban por formar. Scott Donaldson, escritor de la biografía titulada Ansia de amor, la vida de Francis Scott Fitzgerald, asegura que el escritor tenía razón en poner en duda la estabilidad y solidez de su relación con Zelda, pues la falta de madurez de ambos era notoria. Edmund Wilson, amigo de ambos y gran crítico literario, llegó a decir que Scott y Zelda eran una pareja de ególatras románticos enamorados de su presente, rejegos al envejecimiento y la obsolescencia de sus personajes públicos. En un intercambio epistolar fechado el 23 de octubre de 1940, Zelda comienza su carta a Scott con una frase recurrente: gracias por el dinero. Y continuaba así: es muy considerado de tu parte recordar lo caros que son los imprevistos y enviarme los medios para enfrentarme a ellos. Mientras tanto, ahora dispongo de $283 que el tío Rafe me dejó al morir.
quiero dar 29 a la beneficencia. Me gustaría comprarme un conjunto bonito de $60 y pienso comprarle una tonelada de carbón a mamá. Los 200 o 150 restantes quiero pagarlos a cuenta de la factura del Dr. Carroll, a menos que ya se le haya pagado. Me disgusta tanto como a ti estar en deuda con aquella manga de sinvergüenzas y canallas, y cuanto antes quedemos limpios de todo, mejor. A esto, Scott respondió: querida Zelda, no tiene mucho sentido darte consejos sobre dinero desde tan lejos y veo que consideras que el asunto Carroll nos concierne a ambos. Sin embargo, preferiría que me lo dejaras a mí y guardaras el dinero. Les envié un pequeño pago la semana pasada. El caso es que he hecho cuentas para que lo ahorrado en las semanas anteriores dure hasta el 15 de diciembre a fin de seguir adelante con la novela, con la esperanza de tener un borrador acabado para entonces. Naturalmente, no conseguiré nada de forma inmediata, excepto en el improbable caso de que publique la novela por entregas. Y aunque intentaré ganar algo con películas o con el Esquire, es probable que sea una Navidad muy floja. Por esto te aconsejo que guardes los 150 para entonces. Resulta extraño que mi antiguo talento para el relato corto se haya esfumado por completo. En parte se debe a un cambio en los tiempos, en los editores, pero en parte también está relacionado de algún modo contigo y conmigo, el final feliz. Desde luego, una de cada 3 historias tenía algún otro final, pero esencialmente me gané a mi público con historias de amor juvenil. Debía de tener una imaginación poderosa para ser capaz de proyectarlo tan lejos y tan a menudo en el pasado. 2 meses después, en la víspera de Navidad, Scott Fitzgerald murió. En una carta enviada 2 días antes de fallecer, Scott describió a Zelda lo siguiente: este año toca un regalo modesto. Le recuerdo que usted puede encontrar el contenido íntegro de todos nuestros guiones y todas nuestras recomendaciones, no lo olvide, todas nuestras recomendaciones literarias en nuestras redes sociales. No se vaya, seguimos en la otra aventura: deudas, dinero que hay que pagar. Tom Wolfe publicó La hoguera de las vanidades en 1987. Es un retrato sobre la ciudad de Nueva York de los excesos. En la novela seguimos a un Sherman McCoy, un corredor de bolsa que se autodenomina un maestro del universo. El Lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese, tiene una honda influencia del libro de Wolfe, referente de la corriente literaria del nuevo periodismo. McCoy vive en Manhattan, rodeado de opulencia. A través de la especulación financiera logra una vida colmada de lujos. A pesar de creerse un maestro del universo, no podría ser de otra forma. Sherman McCoy es como usted o como yo. Vive con tarjetas de crédito, gastos corrientes y necesita de su trabajo para pagar una deuda que parece insalvable. No puede parar de trabajar y su caso es crítico. Si dejara de alimentar con el trabajo diario la gigantesca maquinaria de deuda que consiguió crear en torno suyo, si cualquier cosa saliera mal en su trabajo, ese universo del que se proclama dueño se caería a pedazos. Lo único que se necesita para hacer colapsar un mundo es una mala decisión. Desde reportar mal los impuestos hasta tomar una salida errónea en la carretera. Tom Wolfe, en una ocasión, tomó la salida errónea cuando se dirigía hacia Long Island desde Manhattan y terminó en el Bronx. Lo sorprendió la violencia y la miseria en que se vivía allí. Mientras tanto, en Manhattan, los banqueros comían langosta y bebían champaña. Este era el mundo financiado por créditos, sostenido con alfileres en la deuda que impulsó el presidente Ronald Reagan. Wolfe utilizó esa experiencia para tramar la hoguera de las vanidades. McCoy, tras tomar una salida errónea hacia el Bronx, tiene un incidente con un joven negro. Esto desata una ola de reclamos sociales que terminan con la carrera de McCoy.
Los lujos de los que se había rodeado, la deuda de la que vivía, se volteaban en su contra y lo consumían. Y ya ve usted, hasta los amos del universo son alcanzados por las deudas. ¿Qué nos queda a usted y a mí? Tenga cuidado, no compre a meses y asegúrese de tomar una salida correcta. Yo tengo este libro de Tom Wolfe en esta edición de Anagrama en la colección Compactos. No se endeude demasiado, recuérdelo. Nadie ha hecho todavía el cálculo de las fortunas que han perdido los protagonistas de las novelas de Balzac. Pero es un hecho que la cifra podría cimbrar el índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York, una suma escalofriante, solo inferior a otras cifras balzacianas de dar miedo. 90 y tantas novelas salidas de la imaginación de un escritor capaz de trabajar 15 horas diarias y tomarse 30 tazas de café. Más de 2.500 personajes arrastrando sus vidas en el interior de esa catedral que se conoce como la comedia humana. Con la diferencia de que las grandes catedrales se construyeron en 300 años y la balzaciana se levantó en menos de 30. Una breve eternidad de escritura febril. Esta es la hazaña que produjo esa industria de la fabulación llamada Honoré de Balzac. No hace falta ser Karl Marx, admirador culposo del novelista de Tours, para afirmar que la obra de Balzac es, acaso, sobre todas sus virtudes y defectos, la historia de esto que está aquí, del dinero. La historia triste del dinero y del amor. Los personajes de Balzac mueren torturados por el sueño de la fortuna imposible, devastados por las deudas y por los acreedores. Por el dinero sus vidas se acercan a la felicidad, por dinero se hunden en la desdicha, por dinero traicionan, pactan con el diablo, se enamoran, se suicidan, acceden a la fama, construyen reputaciones o agonizan pensando en los destellos avaros de una herencia. Nunca antes en la historia de la literatura un escritor se entregó con tanta pasión al estudio del dinero. Una afinidad y una aversión. No se trató de un desprendimiento del azar o de un interés temático preconcebido. Balzac fue víctima de la literatura industrial y fue también un empresario obsesionado con el triunfo en los negocios. De eso tratan los 51 años de su vida y buena parte de la trama de los pasajes inabarcables que forman la comedia humana. El dolor del fracaso empresarial convirtió su literatura en un gran negocio. Esto ocurrió el día en que Balzac decidió ser el empresario de su propio talento. En su ensayo clásico, Harry Levin se refirió así a la ineptitud de Balzac para la empresa. Dijo lo siguiente: la literatura era la única estratagema para resolver sus asuntos. Su talento y ambición como organizador y planificador y promotor fueron finalmente expresados en sus escritos. Como escritor, fue un consumado negociante. Teóricamente, podía calcular mejor que James Rothschild. Traigo aquí este pequeño libro. Se llama El arte de pagar las deudas y satisfacer a los acreedores sin desembolsar un céntimo en 10 lecciones. Es de Balzac. Es una bella edición en donde va usted a encontrar todos los trucos que Balzac utilizó para escabullirse de sus acreedores. Traigo también, desde luego, algo de la comedia humana, en donde viene Eugénie Grandet. En Eugénie Grandet también hay un gran personaje que es un avaro, un especulador, que es el papá de Eugénie. Balzac, las fortunas de Balzac. De Misterios de la Vida Diaria, la compilación de artículos de Jorge Ibargüengoitia, uno de los muchos libros de artículos que dejó y que en buena medida curó el escritor Guillermo Sheridan, que publicó también en el diario Excelsior allá en la década de los 70. Hemos traído a esta sección el inicio. ¿Qué pasó con el dinero? El arte de no pagar. Escuche usted y si lo cree prudente, tome nota. En México, solo los imbéciles y los extranjeros creen que no pagar es un arte. Y pues sí,
Es un arte que todos conocemos por haberlo practicado o por haber sido víctimas de él, más o menos sistemáticamente. Como todas las artes, su perfeccionamiento requiere empeño, dedicación y, sobre todo, el respeto de ciertas reglas. El presente artículo lo escribo no con la intención de decir nada nuevo, sino con la de formular dichas reglas. No para el uso y la instrucción de los deudores reacios, sino en aras del conocimiento. Mis motivos son semejantes a los que impulsaron a Aristóteles a escribir su arte poética. Voy a empezar mi análisis con los objetivos que persigue el deudor rejego. Cuando alguien no paga, es siempre con el objetivo de ganar tiempo, por una de 3 razones. La primera, tiene la esperanza de que se produzca algún milagro que le permita pagar la deuda. La segunda es porque tiene la esperanza de que el acreedor se olvide de la deuda, cosa que nunca ocurre, o que se aburre de estar cobrando y deje de molestarlo, cosa que siempre ocurre, tarde o temprano. Por último, tiene el dinero para pagar, pero no lo hace con el objetivo de seguir jineteando unos días más, o meses, o años. Dirían los gringos, time is money. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes, de la mesa de novedades. Mire usted lo que nos ha llegado esta semana. Tenemos para empezar este libro que circula ya hace algunos meses en librerías, pero que es realmente un ensayo importante en la plataforma crítica de lo que ha pasado en nuestro mundo político en los últimos años. El pueblo bueno y sabio. Reflexiones sobre los linchamientos en México, Pablo Magluf. Con un prólogo de José Antonio Aguilar Rivera, Aguilar Ideas. Este es un libro importante. El pueblo bueno y sabio advierte que esta llamada justicia por propia mano no es más que un crimen colectivo que ocurre ante la indolencia de las autoridades y la aceptación de la policía. Es un acto de barbarie que se da en todo el país, amparado en ocasiones por falsas acusaciones. El pueblo bueno y sabio. Ha llegado también aquí a la mesa de novedades este libro, Natalia Litvinova, Luciérnaga, publicado por Premio Lumen Novela. He empezado a leer algunas de estas páginas y parece una novela realmente luminosa. Escuche usted, la narradora de esta historia nace a pocos kilómetros de Chernobyl, el año que explota la central nuclear, y crece en un país atravesado por la confusión y la miseria. En la tierra de los niños radiactivos, las frutas monstruosas de la zona, los cielos rojos y los hombres alcohólicos, enfermos o desorientados, las mujeres resisten haciendo de la cotidianidad un refugio. Natalia Litvinova, Luciérnaga. Y este libro que también ha salido en debate recientemente del gran escritor David Grossman, el escritor israelita, El precio que ganamos. Esta es una reflexión seria, dura y difícil acerca del conflicto entre Israel y Palestina. Grossman siempre ha tenido una postura
una postura seria, centrada, nunca fanática ante este conflicto. En debate, David Grossman, el precio que pagamos. De la mesa de novedades. A finales de los años 50 en Francia, vivía un boom económico tras la Segunda Guerra Mundial. Los cafés en los Campos Elíseos estaban llenos. Los bares del barrio latino rebosaban de whisky y los jardines frente a la Torre Eiffel eran testigos de reuniones diarias en torno a botellas de vino, quesos, pan y frutas. La cumbre de la ciudad del amor. Pero, como puede suceder con el amor, todo aquello era un espejismo. Los cafés, tragos y baguettes eran pagados a crédito. El crédito. Ese maldito fantasma que nos persigue hoy en día por doquier. Era un invento relativamente nuevo en aquel entonces. Mientras los bancos se hacían ricos, los franceses podían beber y pasear. Todos ganaban. Hasta que llegaba el momento de pagar el crédito. En medio de este paraíso de acreedores y deudores, Elsa Triolet publicó su novela Rosas a crédito. Allí cuenta la historia de Marianne, una joven francesa que se casa con un horticultor de rosas. Embelesada por la vida matrimonial y por el acceso al dinero de su marido, comienza a comprar muebles, ropa, zapatos y hasta flores. Todo a crédito. Antoine, su esposo, no comprende cómo sus ansias de consumo la llevan a comprar incluso aquello que podía conseguir gratis: rosas. Triolet nació en Rusia, huyó durante la Revolución Bolchevique a Francia y durante la Segunda Guerra Mundial se integró a la resistencia. Al terminar la guerra, en medio de los grandes cambios económicos que vivió Europa, Triolet se percató que la lucha por la libertad se había convertido en una lucha por comprar cosas. La gente compraba, incluso, rosas a crédito. Gabriel García Márquez contó esta historia al diario El País en julio del año 2001. A principios de agosto de 1966, él y su esposa Mercedes fueron a la oficina de correos de San Ángel en la Ciudad de México para enviar a Buenos Aires el texto original de 100 años de soledad. El destinatario del paquete era Francisco Porrúa, director de la editorial Sudamericana. El envío costaba 82 pesos. Al contar monedas y billetes, Mercedes le dijo a García Márquez: solo tenemos 53. Aquel había sido un año de penurias para la familia García Barcha. Ante la carencia, una solución. Abrieron el paquete y decidieron enviar la mitad del manuscrito. Ya el fin de semana se las ingeniarían para mandar el resto. Cuenta García Márquez lo siguiente: ya quedaban pocos amigos para exprimir y nuestras propiedades mejores dormían el sueño de los justos en el Monte de Piedad. Teníamos, por supuesto, la máquina portátil con la que había escrito la novela en más de un año de 6 horas diarias de trabajo, pero no podíamos empeñarla porque nos haría falta para comer. Después de un repaso profundo de la casa encontramos otras 2 cosas apenas empeñables: el calentador de mi estudio, que ya debía valer muy poco, y una batidora que Soledad Mendoza nos había regalado en Caracas cuando nos casamos. Teníamos también los anillos matrimoniales que solo usamos para la boda y que nunca nos habíamos atrevido a empeñar porque se creía de mal agüero. Esta vez Mercedes decidió llevarlos de todos modos como reserva de emergencia. A primera hora del lunes, García Márquez y Mercedes Barcha estaban en el Monte de Piedad. Para su fortuna, no hubo necesidad de dejar los anillos. En aquel entonces vivían en una casa en la colonia Las Lomas de San Angelín, propiedad del oficial mayor de la alcaldía, el licenciado Luis Coudurier. Un año después de comenzado el libro, sonó el teléfono de la casa. Mercedes contestó. Era el licenciado Coudurier. Tapando la bocina, Mercedes le preguntó a Gabo cuánto tiempo le faltaba para terminar la novela. El escritor calculó que serían unos 6 meses. Para entonces debían ya 3 meses de renta. Mercedes le aseguró a Coudurier que le pagarían todo dentro de 6 meses, exactamente el 7 de septiembre. Se equivocó, cuenta Gabo. No fue el 7, sino el 4, cuando llegó inesperadamente el cheque por $500 por los derechos de la primera edición de 100 años de soledad. El día en que enviaron la mitad del manuscrito a Francisco Porrúa,
Después de pasar por el trámite en la oficina de correos, Mercedes le dijo a Gabo: lo único que falta ahora es que la novela sea mala. Usted sabe ya el futuro que persiguió a este clásico de la literatura, 100 años de soledad. Yo tengo este volumen con la histórica portada de Vicente Rojo. No tengo duda de que 100 años de soledad es un libro ya, una novela ya clásica. Pero ya ocurre la serie de televisión. ¿Por qué no nos deja saber a través de X, Twitter, lo que opina de la serie? De la novela no, porque sé que a usted le parece, como a mí, extraordinaria. Díganos qué le parece la serie de 100 años de soledad para televisión. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta: el que muere paga todas sus deudas. William Shakespeare. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Galle y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.